Recuerdo cuando yo era adolescente, en la casa vivía, pues le empezaron a dar abrigo a un ancianito, tenía el señor 72 años, le decíamos don Ramoncito. Y este señor, pues era un señor jorobadito, nunca se casó y pues no tenía familia. Vivía unos años con unas personas, otras con otras, y la última etapa estuvo viviendo en nuestra casa. Nosotros teníamos una mascota, un perrito que le decíamos Jaspi, pero él no le decía bien el nombre, decía Raspi. El perrito de pronto se enfermó. Nosotros no creíamos que el perrito fuera a morir, pero él, como unos 4 o 5 días antes, él no tenía aparentemente una enfermedad, él no estaba, que uno diga está enfermo, hay que llevarlo al hospital, nada. Lo veíamos nosotros a él en una vida normal, pero él empezó a decir como unos 4 días antes, se va a morir el Raspi y me voy a morir yo. Y cada ratito en el día decía eso, se va a morir el Raspi y me voy a morir yo. Y el perrito, la mascota de nosotros, se le empezó a inflamar la parte del cuello. De un día para otro se empezó a inflamar, al otro día más, al tercer día más, y el cuarto día en la mañana, un sábado, 31 de mayo del 91, el perrito murió. Para esto nosotros veíamos a don Ramoncito y no se veía, la verdad no se veía como si estuviera mal. Y resulta que en la noche, como en eso de las 8:30, 9 de la noche, se puso mal. Él vivía en un cuartito en la parte del fondo de nuestra casa y empezó a quejarse. Recuerdo que le hablamos a un vecino y a mi papá. Lo sacamos como pudimos, lo subimos a la camioneta para que lo llevaran a urgencias y como a unos 300 metros fuera de la casa, se murió don Ramoncito. El día que se murió nuestra mascota, así como él decía, así pasó. Yo me quedé intrigado. ¿Qué fue lo que sucedió? Y con el paso del tiempo he ido comprendiendo algunas cosas y tiene que ver con esa conexión emocional que él tenía. Y de alguna manera esa conexión le hacía a él declarar con gran fuerza que si moría esa mascota a quien él tanto quería, él también iba a morir. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces la vida nos lleva a enfrentar una pérdida, una muerte de un ser amado, una separación. Y ese ser amado, esa persona muere o nos separamos, nos distanciamos de un amigo, de una amiga. ¿Y qué es lo que pasa? A veces nosotros internamente morimos junto con ellos. Sí, respiramos, sí, de pronto hacemos unas cosas, pero nuestra vida se vuelve una vida sombría, una vida apagada. ¿Por qué? Porque nos quedamos en medio del duelo, ese duelo que no logramos cerrar. Y mientras nosotros no cerramos el duelo, emocionalmente nosotros también experimentamos una pérdida. Hablar del duelo es hablar de ese proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida y este consiste principalmente en la adaptación emocional a una nueva realidad. Como no nos podemos adaptar, el duelo sigue abierto. Cuando logramos cerrar el duelo es cuando nosotros nos empezamos a adaptar a la nueva realidad. Si bien el duelo se trata de una experiencia compleja, ya que engloba varios factores, como cuáles: el factor emocional, el factor físico, el factor también del pensamiento, de las ideas, el factor cognitivo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros experimentamos un duelo en dos direcciones, en la dirección emocional y también en la dirección espiritual. En la emocional es donde recae todas esas emociones, la tristeza, la angustia de no saber qué voy a hacer a partir de ahora, cómo voy a responder a la vida, el sentir que la vida se me está apagando en razón de que ese ser amado ya no está conmigo. ¿Y qué voy a hacer con el dolor, el quebranto que hay en mi ser interior?
La parte espiritual tiene que ver con las creencias. La persona que cree en la vida espiritual, en la trascendencia, ¿qué es lo que sucede? La persona siente que ese ser amado ha trascendido a otra etapa de vida. Y claro, la separación le va a generar un quebranto, le va a generar un dolor, pero en medio de todo va a tener un dejo de esperanza. ¿Por qué? Porque va a sentir que una vez que esta persona llegue a terminar sus pasos aquí en la tierra, se va a reencontrar con ese ser amado. Pero la persona que no tiene esa creencia espiritual entra todavía en un vacío más profundo, porque la persona siente que el día que sepultó a esa persona, a ese ser amado, siente que fue eternamente y para siempre. Y ese es el dolor todavía más fuerte que la persona experimenta. De ahí que surge una gran pregunta: ¿por qué duele tanto la muerte? ¿Por qué la muerte es capaz de llegar a lo más profundo del ser y cambiar a una persona? ¿Cuántas personas hay que, por ejemplo, eran muy alegres, muy sonrientes, y de pronto experimentaron la muerte de un ser amado? El papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, alguien a quien aprecian mucho, e incluso algún amigo, alguna amiga. Es más, hay gente que experimenta la muerte de una mascota. ¿Y qué es lo que sucede? La vida cambia, la persona cambia por completo. Pierde esa alegría, pierde esa chispa, pierde esa actitud de ese emprendimiento. ¿Por qué? Porque debemos de comprender que la muerte es la separación. La palabra muerte significa separación. Cuando una persona muere, se está separando físicamente de nosotros. Pero ahí les va. El duelo no solamente se vive en la muerte física de alguien. Un matrimonio, por ejemplo. Si el matrimonio se disuelve, ¿qué es lo que sucede? Hay una separación, hay una muerte. Un noviazgo, rompe el noviazgo, se rompe la relación. ¿Qué es lo que pasa? Hay una separación, hay una muerte. Por eso hay muchas personas que tras el rompimiento de su noviazgo, de su matrimonio, una amistad que era muy allegada y surge una situación y entonces esa situación, ese problema la separa, es decir, hay una muerte, hay una separación, pega emocionalmente en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque hay un rompimiento, hay una ruptura y ese rompimiento lo primero que hace es quebrantar el sistema emocional de una persona. Ahora, la muerte duele porque se rompe ese vínculo del amor. Es decir, cuando la persona está con vida o cuando la amistad está vigente, cuando uno tiene la mascota, cuando uno está en el matrimonio, ¿qué es lo que sucede? Hay maneras de manifestar el amor. A través de una caricia, a través de unas palabras, de un abrazo, del consentir a la persona con una cita en un lugar que le gustaba, a la mascota le trae ese huesito que tanto le llama la atención o algo. ¿Y qué es lo que sucede? La persona está manifestando el amor. ¿Por qué? Porque hay una conexión tangible, pero la muerte, esa separación, ¿qué hace? Pone una distancia y se levanta un bloque entre uno y ese ser amado. Y entonces ahí no hay una forma de uno saber que va a manifestar el amor, no hay un vínculo para manifestar el amor y saber que la otra persona lo recibe. Uno lo hace y lo hace como al vacío, al aire. Y entonces la persona siente la soledad. Ese es uno de los detalles. Por eso duele mucho la muerte, porque la persona cae en una soledad. No soledad en cuanto a que esté rodeada de personas, sino una soledad emocional de poder sentir que la otra persona a quien ama está recibiendo esas muestras de afecto y de amor.
Y aquí es importante notar lo siguiente. Hay algunos mitos que son comunes acerca del sufrimiento a raíz de la muerte y hay gente que dice, no te preocupes, el tiempo lo cura todo. Gran mentira. Si yo no trabajo en cerrar el duelo, el tiempo no lo va a resolver. Exacto. Al contrario, el tiempo lo que va a hacer es de que el duelo se haga más grande y va a asumir a la persona no solamente en el sufrimiento de saber que ya no comparte con ese ser amado la vida o el espacio, el tiempo, sino que además se puede transformar en una depresión, se puede transformar en una ansiedad y se puede transformar en un pensamiento de ya no tengo más que hacer, la vida ya se me acabó, mi vida no tiene rumbo, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene significado. Por tal motivo, me dejo morir. ¿Se acuerdan cómo empecé con Ramoncito? Ramoncito le puso una sentencia de muerte a su vida y era el vínculo que tenía con la mascota. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Ahora, hay otros que dicen, hay que ser fuerte, como si dijeras, es que sufres la muerte, la separación de alguien porque eres débil. No, o sea, hay una realidad. Todos los seres humanos, cuando muere alguien o cuando nos separamos de alguien, todos pasamos por un duelo, todos. El asunto es este. No se trata de que seas débil o no se trata que seas una persona evitativa. Se trata de que enfrentes el duelo en medio de la emoción y trabajes para cerrarlo. ¿Para qué? Para que ese sufrimiento deje de ser y entonces empieces a disfrutar. Y aquí hay una pregunta que yo te hago, pero no me la respondas a mí, sino respóndela en tu mente y en tu corazón. En este momento, ¿tienes algún duelo abierto? ¿Hay algún ser amado del cual te hayas separado, ya sea por medio de la muerte, de una relación rota, de una amistad quebrantada, alguna mascota? ¿Hay alguien por el cual tu corazón esté todavía latiendo y esa herida esté abierta?